Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Ingresamos y cuando estábamos atravesando el jardín, donde estaban desplegados haciendo cuerpo a tierra los cara pintada apuntando hacia la entrada y la multitud, se nos cruza, o no me acuerdo si era un teniente coronel, un mayor cara pintada, y le dice a Cafiero: doctor, nosotros somos peronistas, somos de la línea de Rosa, San Martín y Perón, no estamos contra el pueblo. Entonces Cafiero le dice: no, sí, pero están contra la democracia. Podemos anticipar, Carlos, y esto es realmente muy importante, la rendición incondicional del teniente coronel Rico. Repito, se le fue comunicado esto a los dirigentes políticos, gremiales y empresariales, pero ellos se comprometieron a Buenas tardes, felices Pascuas a todos. Queríamos comenzar con estas imágenes, son del domingo de Pascua de 1987, cuando un grupo de militares, la mayoría, se alzó contra el gobierno constitucional del radical Raúl Alfonsín y llevaban 4 días autoacuartelados. Lo que no querían es que avancen los procesos judiciales contra los militares que ya estaban en los tribunales. Les quiero dar un dato. ¿Por qué queríamos comenzar con esto? Porque Álvaro Aurane se va a referir a este tema. Y el objetivo que ponemos es ver esta historia reciente, porque hoy en el padrón electoral de la Argentina el 50% no había nacido en el momento que ocurría esto o estaba naciendo. Aquí llevábamos nada más que 4 años de democracia, después de 7 años de gobierno militar donde hubo un terrorismo de Estado, desapareció gente, se torturó gente, se mató gente. ¿Se entiende? Entonces se estaban haciendo los procesos. El presidente, la sociedad salió a la calle, cuando se enteraron los autoacuartelamientos, salió a la calle, llenó Plaza de Mayo, comenzó a hacer una gran presión para el gobierno de turno. Los que no estábamos en Plaza de Mayo estábamos en nuestros hogares viviendo una Pascua que era para olvidar, porque se cortaba la respiración. Les repito, llevamos 4 años de democracia, una democracia reciente, endeble, la sociedad en la calle. Entonces el presidente de la Nación en el balcón les habló y les dijo cuál era la situación. Les dijo: voy a viajar a Campo de Mayo, ahí estaba Aldo Rico, quien presidía este alzamiento, y le dijo: voy a ir a hablar con él y después vuelvo. En contra de todas las recomendaciones que le daban los políticos que estaban con Alfonsín. ¿Por qué? Porque tenían temor que los militares hagan cualquier barbaridad. Cuando Alfonsín llegó a Campo de Mayo, no bajaron las armas. Alfonsín, como presidente constitucional, entró y había francotiradores y gente apostadas para abrir fuego contra el presidente de la Nación. Fue y habló con Aldo Rico y le dijo: ¿hasta dónde usted cree que va a llegar? Y le dijo: hasta las últimas consecuencias. ¿Qué significa esto? Rico no tenía ningún problema de hacer un derramamiento de sangre masivo en la Argentina. Eso eran los militares en ese momento. Entonces Alfonsín tuvo que llegar a un acuerdo, no tenía otra salida. Fue acompañado, entre otros, por Cafiero, que era el que presidía el Partido Peronista. De ahí volvió en helicóptero, y esas fueron las imágenes. Cuando se anunció que los cara pintada habían depuesto la actitud, en todas las redacciones de todos los medios de comunicación del país hubo gente llorando, periodistas, locutores y gente de técnica, porque vivimos un momento muy complicado. Y esto fue reciente, pasó hace muy pocos años. Entonces, hoy lo queremos recordar. Y ahí donde Alfonsín dijo: tengo que mandar la gente a la calle, porque la gente quería marchar hacia Campo de Mayo. ¿Ustedes se dan cuenta? Multitudes marchando a Campo de Mayo, enfrentarse con los militares que estaban armados. Y además no se podía hacer nada, porque la debilidad de Alfonsín, ¿cuál era? Ni las fuerzas federales, ni la gendarmería, nadie iba a abrir fuego en contra de los militares. Ese enfrentamiento no se iba a dar. Bien, entonces vino el doctor Alfonsín desde el balcón, dijo: compatriotas, felices Pascuas, la casa está en orden, no hay sangre derramada en la Argentina.
y les pidió que se vuelva cada uno a su casa. Repito, después lo criticaron, claro, ¿quiénes lo critican? Los que nunca tuvieron un alzamiento, los que nunca tuvieron la presión de una plaza de Mayo pidiendo enfrentarse a los que estaban atentando contra la democracia. Bueno, hoy los vamos a recordar, pero con Álvaro Urán. El único invitado para este programa es el arzobispo de Tucumán, Monseñor Carlos Sánchez, con quien vamos a hablar sobre el sentido que tiene la Pascua para la liturgia cristiana. Es una de las fechas más importantes, el mensaje que hay, los símbolos que hay detrás de la Pascua y otros temas más que les prometo hacer una entrevista que tal vez nunca la vieron con un arzobispo. El tema de la semana, la Argentina sin cepo a partir del lunes. El gobierno fue estratégico en esto, porque lo hizo en una semana corta en cuanto a los días hábiles, solo 3 días hábiles, llegaron hasta el miércoles. Entonces acotó cualquier riesgo. De todas maneras, hubo muchos presagios a favor y en contra de levantar el cepo, porque recuerdan que lo habían prometido para que iba a ser este año y se creía que lo iba a hacer Javier Milei después de las elecciones. Bueno, el dólar se está manteniendo ahí, el mercado expectante, habrá que ver cuánto se traslada a precios. En una Argentina de especulación, ya lo dije en programas anteriores, ya había visto que se movían los precios. Mucha gente ya había fijado sus precios con un dólar a 2.000 pesos cuando asumió Milei, nunca los bajó y ahora también apostaron a que un dólar mucho más alto y algunos precios subirán. Pero les recuerdo lo que les dije en otro programa, el poder está en el bolsillo. Los precios se convalidan cuando alguien los paga. Si nadie los paga, no se convalidan. ¿Quién establece los precios? Lo que compramos. Llegaron 12.000 millones del Fondo Monetario Internacional, van a llegar otros miles de millones de dólares de organismos internacionales. Esto le va a permitir al Banco Central tener reservas suficientes por cualquier cosa que alguien quiera hacer una corrida. Y además el gobierno le está pidiendo al campo que liquide las exportaciones y el campo dice que es una actitud excesiva. Pero de ahora en adelante, ¿qué pasa? Bueno, está tranquilo, supóngase que sigue todo bien. No es que acá Milei llegó a la cúspide de su promesa a la Argentina. Ahora vienen las reformas estructurales, las reformas más difíciles, las que no pudo hacer ningún presidente durante la democracia. Lo intentó Alfonsín, lo intentó Menem, Néstor Kirchner no lo intentó, Cristina tampoco, lo intentó Macri. Pues son reformas difíciles, reforma previsional, reforma impositiva, reforma laboral. Y aquí hay muchos intereses de muchos sectores que están enfrentados, pero de una vez por todas en la Argentina hay que hacer reformas en estas materias. Miren qué ironía política, otro tema. Macri la critica duramente a Karina Milei, entonces se aleja de la apreciación del gobierno, de la amistad con el gobierno, y Cristina endurece la pelea con Kicillof, entonces esto lo beneficia al gobierno, porque ¿qué quiere Milei? Primero, ganarle a Macri en Cava. Segundo, lo que quiere Milei es tener una oposición dividida y debilitada. Pero en realidad lo que hay que decirle a Milei que en todo gobierno, para tener éxito, más que cabalgar sobre los defectos de la oposición, lo que tiene que hacer es buscar las propias virtudes, o sea, los logros económicos y sociales que pueda generar. La pelea de Macri con Milei es la pelea por el liderazgo de la centro-derecha en la Argentina. Esto es lo que está en juego, donde Cava es el espacio geográfico para demostrarlo. Y esta pelea va a traer consecuencias, gane quien gane, aunque gane Milei, porque hay que ver cómo queda la relación con el PRO que les prestó y necesita que le siga prestando votos en el Congreso. Esta pelea no es neutra, por eso estamos, decía en el programa anterior, todos mirando qué pasa en Cava. Alberto Fernández imputado por violencia de género contra Fabiola Yáñez. Está cada vez más solo y cada vez más aislado. ¿Qué significa esto en la Argentina? Y miren, ¿le quieren que le diga una cosa? Puede significar el acabose de Alberto o nada, porque en esta Argentina tal vez mañana hay un grupo de jóvenes que quieran armar la Alberto. Y usted me dice, pero qué ironía, no. Cámpora fue presidente de la Nación durante 49 días. Cámpora fue un gobernador humillado y
poco estimable. Sin embargo, existe la cámpora. Después del gobierno de Cámpora, nadie se hubiese imaginado que a su nombre lo iban a tomar como bandera. A la cámpora, que hoy está liderada por Máximo Kirchner. Vamos a otro tema, el empleo, estadísticas que duelen para un país como la Argentina. 42% del trabajo en la Argentina es trabajo en negro, o sea, es gente que no hace sus aportes jubilatorios. ¿Esto qué significa? Primero, explica por qué está quebrado el sistema previsional. Hay pocos aportantes. Acá hay un 42% de trabajadores que no están aportando, están en negro. Segundo, si se jubilan, se van a jubilar sin aporte, con una jubilación especial, muy baja que no les va a alcanzar para nada. Tercero, el 60% de las jubilaciones que hoy se pagan en la Argentina no son las que hicieron el aporte, sino las que llegaron a la jubilación por una moratoria. ¿Se entiende por qué está quebrado el sistema previsional? Se necesitan 3 trabajadores por cada jubilado. Nosotros tenemos 1,8 por cada jubilado. Si llegamos a lograr que este 42% de trabajadores pase a estar en blanco, el sistema previsional tendría un desahogo. Y se terminarían las marchas de los miércoles. Ya no habría necesidad. Ahora, cuando uno pone la lupa sobre el trabajo en negro, aquí están los datos. El empleo doméstico, el 77% está en negro. El empleo en la construcción, el 76,6%, prácticamente igual, está en negro. En el comercio, el 52% y en las manufacturas, el 36%. Si uno ve por grupos etarios, los jóvenes varones, el 65% está en negro. Las mujeres, las jóvenes mujeres, el 71%. ¿Esto qué significa? No se van a poder jubilar, no están porque no están haciendo aporte, no pueden planificar su futuro, les cuesta llegar a un crédito, no tienen presente y no tienen futuro. ¿Saben lo que es hoy trabajar en negro? Que uno no pueda tener una boleta de sueldo. Es casi una esclavitud moderna, con la diferencia de aquella esclavitud que acá hay libertad de tránsito. Bueno, estos son los temas de los cuales tenemos que ser conscientes en la Argentina. Repito, después de la pausa, el único invitado, Monseñor Carlos Sánchez, y después la columna de Álvaro Aurane. Es un punto de partida. Pasó el domingo y hubo un nuevo millonario y esta semana puede ser tuyo con Tuki 10. Escucha bien, 55 millones es el pozo Tuki 10 para esta semana. Además, un seguro sale de más de 9 millones de pesos. Claro, y tenés 10 premios por número de cartón de 500.000 pesos. Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Si hay tormentas fuertes, toma precauciones. No salgas si no es necesario. Asegura objetos en patios y balcones. No te acerques a postes o cables caídos y no saques la basura para evitar anegamientos. Si vas en auto, evita calles inundadas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. El 80% de los semáforos de la ciudad estaban vandalizados y con desperfectos técnicos. Hoy, podemos decir con orgullo que el 100% está funcionando con normalidad. La seguridad vial es una prioridad, por eso estamos sumando 14 nuevos semáforos en lugares claves. Ya instalamos 8 y estamos trabajando en 6 más para llegar a 400 semáforos ubicados en toda la ciudad. Saber en dónde estás.
Yerbabuena sumó ojos en alerta. El municipio cuenta con un nuevo sistema de seguridad donde los vecinos son los protagonistas. Es fácil y práctico. Por medio de un WhatsApp, comunícate con el centro de monitoreo ante cualquier situación sospechosa. Tu mirada hace la diferencia. Sumate al programa en www.yerbabuena.gov.ar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Bueno, lo había anunciado, está con nosotros Monseñor Carlos Sánchez. Monseñor, muchas gracias por venir a compartir la Pascua con nosotros y felices Pascuas. Felices Pascuas. Y junto a nuestros hermanos judíos que también celebran su Pesaj, su Pascua, así es, y nuestros hermanos ortodoxos también, así que el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es el saludo también que hacen nuestros hermanos ortodoxos. Y para todos los cristianos, felices Pascuas de Resurrección. Le contemos para los que no son cristianos que la Pascua es una fecha importante dentro de la liturgia cristiana. ¿Cuál es el mensaje que tiene la Pascua? La Pascua significa ese paso. Justamente hablamos que coinciden este año la Pascua judía, la Pascua cristiana, porque justamente Jesús celebró la Pascua en esa Pascua judía, celebrando el paso del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto a la libertad, cuando pasó por el Mar Rojo también, atravesando el desierto hasta la tierra prometida. Jesús en ese ámbito festivo también, Él entregó su vida por amor a nosotros, se sentó a la mesa junto a los discípulos, celebrando también esa Pascua, pero para entregar su vida para liberarnos a nosotros, no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, mediante su muerte y su resurrección, para regalarnos a nosotros los hombres esa vida que no se acaba. Por eso se habla de Pascua, ese paso de la muerte a la vida, ¿no? De la opresión a la libertad. Y eso es lo que nosotros celebramos también. Por eso, con gozo y con alegría decimos, somos hombres libres, somos hijos de Dios, en el Hijo de Dios que es Jesucristo. O sea, hay liberación, hay generosidad, hay compartir, o sea, estos son los valores. Hay libertad. Y hay libertad, obviamente. Ahora, tiene un símbolo muy fuerte que es el de la cruz. ¿Cómo cuesta llevar la cruz? Pero nadie se libera de ella. No, justamente Jesús, el Hijo de Dios, ha querido asumir nuestra realidad humana. Sin dejar de ser Dios, se ha hecho hombre, se ha encarnado y ha asumido nuestra realidad humana tocando todas y cada una de las realidades. Por ejemplo, ¿no? Nació pobre como el más pobre de los hombres, en un establo. Nació de una mujer, ¿no? Virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo, pero en un establo. Le tocó recibir la alegría y el gozo de los humildes pastores que fueron a saludarlo, ¿no? Alegrándose con el nacimiento del niño, como también el tributo de los magos de Oriente. Pero desde niño le tocó también sufrir la persecución, porque Herodes buscaba al niño para matarlo y tuvo que sufrir lo que significa también, ¿no? El salir de su propia tierra, ¿no? e irse a Egipto y aprender a leer, aprender a escribir, aprender a caminar, aprender a rezar, aprender a hablar, aprender el oficio de carpintero de José. Le tocó vivir eso, ¿no? Las celebraciones litúrgicas cuando iba al templo, cuando se perdió a los 12 años. Va tocando cada una de nuestras realidades humanas. Tenía sus amigos, Marta, María, Lázaro, con los que compartía la vida. Eligió a sus 12 discípulos. Entre los 12 uno lo traicionó, el otro lo negó, los otros lo abandonaron, el otro fue el discípulo amado que fue fiel hasta la cruz. Tenía también ese trato, ¿no? con cada una de las realidades humanas. Le tocó, por eso hemos contemplado este Viernes Santo, la injusticia, un juicio injusto, las humillaciones, las burlas, ¿no? Una condena, ¿no? Siendo que había pasado su vida haciendo el bien, ¿no? Morir entre medio de dos malhechores. Vemos que toca cada una de las realidades humanas, pero justamente para darle un sentido redentor, para decirnos que el dolor, el sufrimiento, la muerte ya no tienen la última palabra en el hombre, porque Él ha resucitado y ha vencido mediante la fuerza del amor cada una de esas realidades y le ha dado un sentido redentor. Entonces, el dolor, el sufrimiento y hasta la muerte
tienen un sentido distinto desde que Jesucristo lo asumió, los crucificó en su cruz y nos ha redimido mediante su resurrección. Cuando usted lleva adelante el diálogo político, ¿le habla sobre todo esto a los políticos? Hablamos... ¿O de qué hablan? Hablamos, o sea, a ver, nosotros hablamos del bien común siempre, del bien de todos y de que todos somos hermanos. Porque fijémonos que para nosotros los creyentes, Dios es Padre de todos. Y aquí compartimos también, ¿no?, con los judíos, ¿no?, con los musulmanes, de que Dios es Dios y que nosotros somos hijos de Dios. Pero para los no creyentes, todos somos hermanos porque somos hijos de esta tierra. Entonces, el deber de fraternidad, nadie se puede excluir. Entonces, para el creyente y para el no creyente, entonces, para todos, tenemos un deber de crecer en fraternidad, de vivir la fraternidad. Para nosotros los cristianos, Jesús nos ha hecho hermanos. Pero todos tenemos este deber de vivir esta fraternidad, de amarnos, de respetarnos, de buscar el bien del otro siempre. Bien. Y eso como base. Y desde ahí todo lo demás, los valores cristianos, los valores humanos, los valores de la solidaridad, del servicio, y buscando el bien común siempre. Bien, le preguntaba esto porque se discute en la provincia si hay que seguir o no con el sistema de acople, y todos los cristianos deben estar, igual que el resto de la sociedad, en contra de los acoples. Eso son un problema. Yo digo, hay que, los estudiosos que lo estudien al tema, sí, yo creo que es importante saber cuál es el sentido de los acoples y cuál es la finalidad de los acoples. Porque es importante... No se ponga comprensivo porque le estaba por decir que ponga dentro de los pecados capitales como número 8 a los acoples. Si la soberbia es un pecado capital, sí, si la avaricia es un pecado, los acoples también. Pero a veces, o sea, más que los acoples, yo digo el sentido de participación de la ciudadanía. Es muy importante, por eso digo crecer en este ámbito, ¿no?, en la participación, darle posibilidad a algunos hermanos que puedan participar y tener también su voz, ¿no?, en los estratos diferentes de nuestra sociedad, de nuestra democracia. Porque somos un pueblo, ¿no?, que tiene como sistema la democracia. Y la democracia tiene que ser no tan solo representativa, sino participativa. Claro. Porque en la democracia votamos para que éste me represente, pero tiene que ser participativa también, tiene que ser fruto también de la participación de todo el pueblo. Vamos a uno de los mandamientos a los que quiero referirme hoy. Hay un mandamiento que dice no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Eso qué significa? Significa que hay que respetar el nombre de Dios siempre. Bien. Que no hay que, justamente, ¿no?, nos lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? No hay que jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni porque solo Dios es el Señor. Y en ese sentido, darle a Dios el lugar de Dios. Entonces va a tener que cambiar la forma de juramento. Porque juran ante Dios y el Evangelio y pero no cumplen. ¿No es tomar el nombre de Dios en vano eso? Bueno, por eso dice, si así no lo hicieras, Dios y la patria te lo demandan. Y hay que demandar, cuando no se lo cumple hay que demandarlo. Y en ese sentido nosotros tenemos esa autoridad. Bien. También usted puede decir, hay un mandamiento... Porque el jurar significa también ponerlo a Dios de testigo, ponerlo a que el Señor es el testigo. Y yo tengo que, justamente lo pongo a Él, porque si yo soy creyente, lo tengo que poner a Él de testigo de mi juramento, diciendo yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Otro mandamiento es no robar. ¿Qué les dice usted a los políticos? Mire que en Tucumán se han multiplicado los políticos millonarios. Políticos, no políticos, o sea, la corrupción ha llegado a todos los rinconcitos. Y yo creo que es muy importante que no, porque aquí nos dice Jesús también en el Evangelio, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Y quién está libre de pecado? Y yo creo que en este sentido, ¿no?, si hay corrupción en nuestra sociedad, muchas veces tenemos que cada uno analizar
cómo colaboramos con esa corrupción o no. Hasta dónde nosotros también somos culpables, porque a veces señalamos con el dedo al otro y nos damos cuenta que somos 3 veces más culpables también, porque nosotros estamos consintiendo. Bien. Y en ese sentido, por eso digo, no es tan solo cascotear a los políticos, sino que nos pensemos como sociedad, Pedro. Sí, pero no es lo mismo, padre, tenemos Monseñor, un ratero que un financista, la cantidad tenemos de responsabilidades, daño. responsabilidades diversificadas. Sí, pero yo creo que en este sentido, creo que tenemos que tomar conciencia de nuestra responsabilidad como ciudadanos y que el aporte tiene que ser de los ciudadanos, de todos y cada uno desde su propia realidad. Y cada uno tiene que rendir cuenta frente a Dios, pero también frente a su propia conciencia para aquel que no cree en Dios, o frente a la sociedad para aquel que tiene responsabilidades, ¿no? Justamente para poder hacer bien las cosas. Creo que en este sentido el no robarás es el mandamiento que todos tenemos que vivirlo. Los mandamientos no son para algunos, son para todos. Son para todos. A riesgo de que usted me diga, estás al límite de la excomunión, le voy a decir que creo que Dios, que nos la hizo difícil, la podía haber hecho más fácil. Cuando Dios lo puso a Adán y Eva, le dijo, no prueben de la fruta prohibida. Y vino la serpiente. ¿Por qué Dios no dijo, no vayan a querer comer la serpiente que tenía pie, era más difícil de agarrarla y todavía seguíamos en el paraíso? Porque lo creó al hombre, pero le dio la libertad. Justamente, y ahí está. Porque esa es la imagen que tenemos de Dios. Porque el amor, porque Dios, el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que es amor. Y justamente porque es amor, el amor no se impone, sino que se propone. Y se da la opción en la libertad. Nosotros acabamos de contemplar este misterio pascual de Jesucristo, su pasión, cómo la libertad, ¿no? Se ejerce este discípulo de Jesús que comparte toda su vida, es el que lo traiciona, el otro lo niega. Ejerce la libertad, tiene la libertad. Pilato tenía la libertad de liberarlo, tenía la potestad de hacerlo, y se lava las manos. Protestaban y decían, entonces, fijémonos que el Señor nos regala como un tesoro maravilloso esa libertad, esa capacidad de decisión. Bien. Y el Señor no impone su amor, nos propone. Él entrega su vida por amor y lo recibe aquel que quiera recibirlo. Porque el amor no se impone. Yo quiero ser amigo tuyo, Pedro, y si vos no querés ser mi amigo, lo lamento. Entonces, porque exige la correspondencia en esa libertad y porque Dios nos ha creado en libertad y porque quiere que lo amemos en libertad también. Porque, aunque a veces elijamos mal, aunque a veces, porque ahí está la opción. Ahí está, también, porque no, si no sería un determinismo entraba total. con el humor, pero quería llegar a esto porque tiene un valor teológico muy grande. Mucha gente dice, vos que sos cristiano, si existe Dios, explícame por qué existe la pobreza, el dolor, el abandono y la guerra. Y le digo, porque Dios nos hizo libre, porque si no hubiese sido libre, no hubiese habido el primer pecado, pero además seríamos esclavos de su voluntad. Por eso nos ha hecho en libertad y por eso qué importante que es que seamos constructores del bien común. Pues yo te decía recién, todos somos responsables, justamente por la libertad. Todos tenemos que responder frente a Dios o frente a los demás o frente a la propia conciencia, ¿no? Del bien que tengamos que hacer. Porque aunque dice una chacarera por ahí que el hombre es el único capaz de odiar, pero la primera capacidad que le ha regalado Dios al hombre es la capacidad de amar. Sí. Y de servir y de entregar la vida por amor. Y por eso Jesús nos ha redimido de ese pecado mediante un acto de obediencia, mediante su obediencia a la voluntad del Padre, entregando su vida por amor, muriendo y resucitando. Por eso para nosotros los cristianos, la vida de Cristo y el misterio que estamos celebrando, el misterio pascual de Jesucristo, es así. Es un misterio de libertad, de amor, de libertad, de redención, de liberarnos de la esclavitud, del egoísmo, de la ambición, del propio capricho, ¿me entendés? Es un gesto de amor y de libertad.
para que nosotros seamos libres. Y además nos da la oportunidad con el jubileo como con la moratoria, ponernos al día. Nos pone, más que al día, nos pone en la gloria, ¿sabes qué? Porque este jubileo... Porque hay muchos que se portan mal, dicen, no te preocupes, ya va a venir ya el viene jubileo. la moratoria, ya viene la moratoria. El jubileo es la gracia que el Señor, la Iglesia intercede para que el hombre pueda vivir la alegría de esa redención, ¿no? Plenamente, ¿no? Es una costumbre judía la del jubileo. De ahí viene. Justamente porque cada tantos años se celebra un jubileo. La tierra tiene que descansar, las penas se tienen que perdonar, porque es considerarlo a Dios dueño de todo. Yo, un mero administrador. Entonces se perdonan todas las deudas, se perdonan todas las ofensas, y entonces cada uno vuelve a su lugar y empezamos de nuevo. Es como empezar una nueva vida. Esa costumbre hermosa del pueblo de Israel es la que nosotros también lo hacemos mediante la muerte redentora de Jesús cada 25 años, recordando, ¿no?, el nacimiento del Salvador, que ha venido a redimirnos, a darnos la libertad y a darnos vida nueva. Y por eso la indulgencia, ¿no? El don de la indulgencia significa el don del perdón. El perdón de todas las ofensas, de todas las faltas, de todas las penas que nos merecemos para regalarnos esa vida nueva. Monseñor, le propongo una pequeña pausa. Y ya seguimos. Es un punto de partida. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Che, ¿hay limón? Amigo, estamos en Tafí Viejo. ¿Sabes cómo le dicen a esta ciudad? La capital del limón, La ciudad de las flores. cuna de artesano. Y acá en el mercado está todo. Hay comida, hay música, hay arte. Y todo hecho por nuestras manos. Todo acá cuenta nuestra historia, nuestra identidad. Laco, solo te queda un limón igual, ¿no? Te lo dije, acá está todo. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana, porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Prevení el dengue. Elimina los criaderos. Tira los objetos que acumulen agua. Limpia patios, jardines y desmalezá. Cepilla canaletas y desagües para que el agua no se estanque. Tapa tanques y recipientes. Conéctate con la ciudad como nunca antes con la nueva app Ciudad SMT. Descárgala, regístrate como ciudadano digital y resolvé todo desde tu celular. Simple, rápido y en la palma de tu mano. ¿Nos necesitas en tu barrio? Ingresa a la app, nosotros nos encargamos. Consulta cuándo llega tu colectivo, gestiona en segundo tus trámites, reclamos, turnos y pagos. Lleva tus documentos siempre con vos y accede a la agenda cultural de la ciudad. Todo en un solo lugar. Súmate y lleva la ciudad en tu bolsillo. Descárgala ahora. Es un punto de partida. Monseñor, seguimos conversando. Sigamos con los mandamientos, que es lo que usted es experta, así que por eso yo lo consulto. Dice, no cometer actos impuros. ¿Qué es más impuro, el adulterio o la corrupción? Es tan impuro una cosa como la otra. Pero, ¿cuál hace más daño? Hace mucho daño. Mira, en ese sentido es el respeto a la integridad de cada persona, la propia, la del otro. Y por eso, ¿no? Nadie puede ir por encima de la vida del otro, ni de la salud del otro, ni de los bienes del otro, ni de Entonces, en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto nos tenemos que
en ese sentido, tenemos que seguir creciendo, ¿no? Yo creo que por ahí la soberbia es la que nos lleva a adueñarnos del otro. A veces no somos dueños de nuestros propios impulsos, ¿no? De nuestras propias capacidades, y a veces abusamos. Entonces, qué importante que seamos, es saber tener ese control, ese dominio de sí, para poder no dejarnos arrastrar, ni por los impulsos, ni por el placer, ni por el poder, sino que de verdad podamos servir, aprovechar esas capacidades para servir. Pensar en que si Dios me ha dado capacidades, son dones de Dios para el servicio de los demás. Para nosotros los creyentes es así. Y para el no creyente también, o sea, no es para usar ni para abusar del otro, sino disponer de todo lo que somos y tenemos para poder entregarlo a los demás. En ese sentido, ¿no? Qué importante, ¿no? Lo que hacen los estudiosos, lo que hacen nuestros intelectuales, nuestras universidades, de poder desarrollar las capacidades para el servicio de los demás. Así lo tenemos que hacer todos, cada uno desde su lugar. Un panadero y sabe hacer pan, entonces, y eso lo pone al servicio de los demás. El médico pone su ciencia al servicio de los demás. El obrero, el empleado, lo pone al servicio de los demás. Cada uno tenemos que descubrir esas capacidades que tenemos para disponer al servicio de los demás. Como el cura tiene que ejercer el pastoreo al servicio de los demás. Ahora, monseñor, usted me dice, no podemos adueñarnos del otro. ¿Por qué el mandamiento dice no desear la mujer de tu prójimo? Como si la mujer fuera de alguien. No hay que corregir eso, hay que decirlo a los estudiosos. Me parece que va a tener que cambiar la redacción de ese mandamiento. Y dice la mujer, los bienes, su asno, su terreno, Con la mujer pone los otros bienes que son, porque es el respeto a la propiedad también de cada uno. Claro. Es el respeto a la propiedad Pero privada. está redactado de tal manera que dice en medio machista el mandamiento. Claro, pero hay que terminar de leerlo ahí en el Antiguo, porque es el Antiguo Testamento, y hay que seguir leyéndolo, porque ahí dice, ¿no? Justamente, ¿no? De no codiciar, o sea, querer poseerlo de mala manera, ¿no? Creo que uno puede compartir muy bien la vida, ¿no? y compartir los bienes. Qué importante que es eso, que aprendamos que los bienes son también para compartirlos. Yo tengo una propiedad privada, pero es para compartirlo, no para egoístamente enguillarlo. Y eso me habrás escuchado muchas veces, Pedro, decirlo, ¿no? El pan que se enguilla se endurece y el que se comparte se multiplica, ¿no? Justamente los bienes son para poder compartirlo. El otro mandamiento dice honrar al padre y a la madre. Y viene un cristiano y le dice, monseñor, ¿sabe qué pasa? Mi padre es torturador y mi madre es subversiva. ¿Cómo hago para honrarlos? No dejar de amarlo. Porque antes de ser un torturador, antes de ser un delincuente, antes de ser lo que sea, es un hermano, es un padre, es una madre, es un hombre, es una persona. Ahí va el perdón. Y hay que amar siempre, hay que amar siempre. Por eso nosotros, qué sé yo, tenemos la pastoral penitenciaria, ¿no? Pero ¿por qué? Pero claro, es que y Jesús nos ha dicho, yo estuve preso y me fueron a visitar, y porque el Señor también ha asumido esa realidad tan triste, ¿no? de estar preso. Y cada una de esas realidades que son tristes, que son denigrantes, Jesús las toca también para redimirlas. Entonces, qué importante que eso, ¿no? No quiere decir consentir. No, el sentido que tiene el mandamiento, tengo amar. entendido, es también establecer un principio de autoridad. O sea, el respeto Había una sociedad donde el respeto del padre y de la madre tiene que ser siempre, porque, aunque, por eso digo, que importante que es que aprendamos a ser verdaderos padres y madres también, porque es el ejemplo fundamentalmente lo que enseña, lo que educa, ¿no? Por eso, qué importante, ¿no? Que si yo tengo a cargo hijos, tengo una responsabilidad también, ¿no? de criar en valores a nuestros hijos, ¿no? Y por lo tanto ese deber, ¿no? de la responsabilidad de los hijos, ¿no? De educación, de formación, de valores, se va a ver correspondido también por esa fuerza del amor. Bien, hay otro mandamiento que dice no mentir.
Bueno, a este lo tendríamos que derogar. Es muy aburrido el mundo, monseñor. Goethe decía que las palabras son la forma más elegante de disfrazar el pensamiento que uno tiene. Y hay unos dicen, la cortesía es la mentira socialmente aceptada, porque yo encuentro a alguien y digo, qué gusto verte, y en el fondo no sé si tengo gusto de verlo, o qué bien te ves. La sinceridad, la honestidad y la verdad, como dice San Agustín, siempre con caridad. Porque la verdad hay que decirla siempre, pero siempre con caridad, porque no es lo mismo, ¿no?, una propuesta para decirle, che, fíjate esto, a descargarle, ¿no?, un ladrillazo sobre la cabeza al otro. Entonces, la caridad, la verdad siempre, porque la verdad es la que nos hace libres, nos dice Jesús. Y esa verdad siempre con caridad, porque es la forma de ayudar a que el otro reconozca esa verdad, la pueda aceptar y pueda cambiar. Así lo ha hecho Jesús, porque Jesús es camino, verdad y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando lo vemos a Jesús, Jesús dijo, ¿no?, así como nos ha dicho, al que te pega una mejilla, presentarle la otra, pero cuando en el juicio el soldado le da una cachetada, le dice, si he hablado mal, muéstrame en qué mal he dicho, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? O sea, Jesús entonces se contradice, Jesús, no, es que la verdad siempre, con caridad. Me gustó esa idea. Me deja más tranquilo entonces. No soy tan imperfecto. Porque es así, así. O sea, cuando uno lee el Evangelio, Pedro, uno ve en Jesús también y en el Evangelio una luz maravillosa para toda la vida, porque es así, es así. Bien, dejemos los mandamientos de lado. Pregunta, ¿se debate en la iglesia o es simplemente una información que salió que en algún momento se puede analizar la posibilidad de que haya sacerdotisas, mujeres que ejerzan el sacerdocio? A ver, se ha propuesto, se ha pedido, una de las sugerencias que ha llegado al sínodo, especialmente el diaconado femenino, más que el sacerdocio femenino, el diaconado femenino, que está en análisis. ¿Y cuál es la posición del monseñor Carlos Sánchez sobre eso? Mira, yo digo, hay tantos servicios, no hace falta tantos servicios que podemos prestar, porque yo digo, en ese sentido, en un organismo, no todos son cabeza, no todos son manos, no todos son pies, no todos son orejas, no todos son oídos, no todos son, no sé si me entienden. Entonces, en un organismo como es la iglesia, ¿no?, los servicios que hay, los ministerios que hay, tienen que ser diversos justamente para la complementación. Entonces, porque a veces se lo considera un espacio de poder, no de servicio. Entonces yo creo que esto es, además eso, es decir, de acuerdo a la tradición de la iglesia ha sido así, los sacerdotes siempre han sido varones, ¿no? Y entonces, que dentro de 50 años, de 1000 años, no sé qué, cambiar, no sé, pero en este momento, y de acuerdo a la tradición de la iglesia, porque en ese sentido la iglesia también va descubriendo en el querer de Dios, ¿no?, a lo largo de la tradición también, ¿no? Entonces, por eso digo, lo que alguna vez, lo que pasa es que también en algunas tradiciones, en algunas comunidades antiguas, existían las sacerdotisas, no las sacerdotisas, sino las diaconisas. Pero eran servicios, o sea, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que el diaconado como diaconado así propiamente dicho, no, por eso hay que analizar en qué consistía eso, qué servicio era el que prestaba. Porque hoy por hoy hay servicios cualificadísimos, hermosos que prestan las mujeres. Hasta el mismo Papa Francisco ha ido nombrando en los dicasterios mujeres también, digamos, así como diciendo, porque son servicios, o sea, no hace falta el sacerdocio para que presten un servicio cualificado. Hasta ahí me convenció. Vamos con el otro tema polémico, el celibato. También es una tradición de iglesia. A ver, los sacerdotes ortodoxos se casan y la pasan bien. No sé cómo la lleva usted con el celibato. Vamos a ver, también es una tradición y además, y eso sí, es una ley eclesiástica que puede, porque ¿Se podría revisar o usted cree que no? No, es que la Iglesia Católica
Apostólica Romana hay sacerdotes casados en algunos ritos orientales. Claro. Entonces, de acuerdo a esa realidad, hay sacerdotes, o sea, así como están, mejor dicho, sacerdotes casados, se consagra sacerdotes a hombres casados. O sea, sí. No sé si me entiendes, ¿en qué consiste este? No es que primero se lo consagre y después se puede casar, sino que estando casado... Estando casado se lo elige para que sea sacerdote y se lo consagra sacerdote. En varios ritos orientales de la Iglesia Católica hay estos sacerdotes, diríamos así, que están casados, diríamos así, han sido elegidos estando casados como sacerdotes. Que es posible que eso se dé en el rito latino, y si así hay en el rito ortodoxo, en el rito oriental, puede darse en el rito latino, porque dentro de la misma iglesia ya existe eso. Bien, y la última pregunta, la más difícil. Si yo te lo puedo contestar, te la contesto, y si no, lo dejamos aquí. ¿Cuáles son las razones por el cual Papa Francisco, nuestro Papa, no nos vino a visitar? Todavía no vino a la Argentina, habiendo venido a Chile, a Bolivia, a Perú. No sé. ¿Para qué te voy a decir? No sé. Yo lo he escuchado decir, quiero ir a la Argentina, voy a ir a la Argentina, ya vamos a ver cuándo. Ahora está muy deterioradito de salud. Ahora va a ser difícil que haga gira. Ahora ya va a ser muy difícil. Pero necesita la asistencia. Seguro que él nos ha dicho, yo en el 2019, que estuvimos con él, los obispos argentinos en la visita ad limina, nosotros le hemos dicho, Jorge o Francisco, ¿cuándo vamos? Y qué sé yo, ¿y cuándo vas a la Argentina? Y qué sé yo. Díganle a los argentinos que yo quiero ir a la Argentina, que voy a ir a la Argentina, ya vamos a ver cuándo. Bien. Hay una cosa que sí uno puede descubrir en Francisco, que es un hombre evangélico y muy coherente. Porque así como Jorge Bergoglio ejercía su ministerio episcopal en Buenos Aires desde las periferias, no desde el centro, sino desde las periferias, uno va recorriendo los países donde estuvo Francisco y realmente son periferias de la humanidad. Y ha sido coherente porque ha ido a lugares no para la popularidad del Papa, sino a ser un anunciador, un mensajero de paz, de esperanza, de algo nuevo y distinto. Aún en lugares donde la iglesia es minoría, él ha ido como anunciador de esta buena noticia. Bueno, Monseñor Carlos Sánchez, fue un placer pasar la Pascua con usted y este momento. Muchas gracias. Sí, felices Pascuas de Resurrección y que el Señor los bendiga infinitamente. Gracias, Pedro, y bendiciones a todos los tucumanos. Muchas gracias. Ya volvemos. Es un punto de partida. Yerbabuena sumó ojos en alerta. El municipio cuenta con un nuevo sistema de seguridad donde los vecinos son los protagonistas. Es fácil y práctico. Por medio de un WhatsApp, comunícate con el centro de monitoreo ante cualquier situación sospechosa. Tu mirada hace la diferencia. Sumate al programa en www.yerbabuena.gov.ar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Hoy hemos llegado a 60.000 tarjetas, pero además para todas aquellas personas que no tienen ningún beneficio, estamos destinando al área social para las familias que menos recursos tienen, 2.400 millones de pesos por mes. Que el gobernador haya implementado esto, yo siento que se ocupa de ver realmente las zonas en las que son necesarias estas implementaciones, así que la verdad, muy favorable. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles
vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. El 80% de los semáforos de la ciudad estaban vandalizados y con desperfectos técnicos. Hoy, podemos decir con orgullo que el 100% está funcionando con normalidad. Ver en dónde estás. Es un punto de partida. ¡Felices Pascuas! La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Álvaro, felices Pascuas. Igualmente, querido Pedro. Muchas Qué felicidades. Pascuas hermosas son estas, con tranquilidad, independientemente de la situación económica, ¿yo? Que estamos viviendo. Decía en la editorial que vos ibas a hablar de el domingo de Pascua de 1987, donde la democracia parecía que se cortaba. Llevábamos 4 años de democracia, teníamos atrás 7 años de gobierno militar, un terrorismo de Estado. El 50% de los jóvenes que hoy votan nacieron en democracia y no saben que hubo militares que se alzaron contra el poder constituido y que no sabíamos qué iba a pasar, y que el presidente se encontró en el balcón de la Casa Rosada con la sociedad en Plaza de Mayo, que quería marchar a enfrentarse a los militares mientras las fuerzas de seguridad no se querían enfrentar a los militares. Se tomó el helicóptero, volvió. Felices Pascuas, las casas están en orden, no se derramó sangre argentina. Contales un poco de qué se trató esa jornada tan difícil. Bueno, el prólogo de esto, lo venimos conversando en programas anteriores, es la ley de punto final, ¿no? Es decir, la ley de punto final se aprueba a finales de 1986, el proyecto creo que entra el 5 de diciembre del 86 y se termina aprobando el 24. Es decir, en el 86 llevábamos apenas 3 años de democracia contra el nefasto, oscuro golpe de 1976, que duró casi 8 años. Llegaron en marzo del 76 y se fueron en diciembre del 83, ¿no? Había una muy escasa cultura democrática en la Argentina. Veníamos de tener un golpe de Estado cada una década. El del 30, el del 43, el del 55, el del 62, el del 66, el del 76, ¿no? Entonces, lo que establece la ley de punto final es, en un plazo de 60 días corridos, se te dejaban el 24 de febrero, a aquellos militares denunciados de la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, es decir, desaparición forzada de personas, secuestro, tortura y demás, aquellos que no hayan sido citados a declarar en el marco de los expedientes que se les han abierto, bueno, prescriben, ¿no? Se da por concluida, digamos, esta cuestión. Lo que buscaba el gobierno frente a una creciente presión militar era decir, bueno, listo, damos acá por terminada, no podemos mantener abierto, decía el gobierno en ese momento, sine die, la cuestión de las causas. Ahora, ocurre todo lo contrario. Donde más demoras había, justamente Pedro, era, porque el juicio de la Junta se había hecho en el 85, era en la justicia federal, en las provincias, donde había una morosidad en el trámite de las causas. Incluso hubo cualquier cantidad de jueces federales durante el proceso acusados y algunos de ellos condenados de haber colaborado con la dictadura. Lo que se suponía era que, bueno, no habían hecho nada hasta el momento, no lo iban a hacer después, esto caducaba ahí. Sin embargo, temerosos de que la sociedad los apuntara con el dedo, los jueces federales de las provincias empiezan a citar, pero diluviaban las citaciones. Ahí es donde estalla un conato de presión, ¿no? Y la última, o sea, las citaciones que
digamos, si vos quieres rebalse el vaso, es contra Barreiro, ¿no? Que cuando recibe la citación tenía día y hora para presentarse, y en vez de presentarse ante los tribunales de la República y la democracia, decide ir a refugiarse en un destacamento del ejército en Córdoba y resistir ahí la cuestión. Esto opera el miércoles 15 de marzo, había caído en marzo la Semana Santa, y después viene una escalada, ¿no? Es decir, el gobierno no preveía que esto pudiera pasar, pensaba que la cuestión se iba a resolver de otra manera. Alfonsín se va a Chascomús a pasar en la quinta unos amigos la Semana Santa. El jueves le van a decir que se vuelva, porque, claro, las autoridades civiles empiezan a intimar a sus subordinados militares. En un Estado de Derecho, al control de las armas lo tienen los civiles, y estos tipos no les responden. No, eso no. O sea, porque además esta es la otra dimensión. La otra dimensión de esta cuestión es que los mandos militares no le respondían básicamente a los mandos democráticos. Frente a este hecho, bueno, Aldo Rico decide irse del destacamento donde estaba, se toma un avión, se va a Buenos Aires y va y se acuartela en Plaza de Mayo, que es de donde se han disparado la mayoría de los golpes de Estado del siglo XX en la Argentina, y al copamiento de Campo de Mayo se le empiezan a sumar escuelas y regimientos militares en Santa Cruz, en Córdoba, y el Regimiento 19 de Infantería en Tucumán. Me tocó estar ahí. ¿No? Si realmente... Mandaron como periodista ahí. Y ¿no? Cuando ingresé me cerraron la puerta y le dije, yo tengo que salir, trabajo en radio. Me dijeron, usted no sale hasta que no demos la orden. Fue realmente una situación espantosa. En el 87 yo estaba en el 7º grado de la primaria. Me acuerdo que fui a la plaza en Juan Bautista Alberdi, donde vivía, junto con mis padres. Había enormes y espontáneas manifestaciones populares en todas las plazas del país, reclamando el sostenimiento del régimen democrático y la no vuelta de los militares a través de golpes de Estado. Hubo universidades que se tomaron, digamos, la Universidad de Córdoba se tomó de manera testimonial. En el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, alumnos tanto de la FUA como de la Federación Universitaria de Tucumán, como de la Franja Morada, tomaron también simbólicamente el rectorado para defender, digamos, las instituciones. La CGT de Saúl Ubaldini, que era enemiga de Alfonsín, llamó un paro en solidaridad y defensa del gobierno institucional. Se presentaron Saúl Ubaldini en la Casa Rosada y el propio Antonio Cafiero, la figura más descollante del peronismo en ese momento. Cafiero pidió un despacho para estar cerca de Alfonsín en todo momento. Lo acompañó a Campo de Mayo, no fue en helicóptero, fue en auto. Así es, y cuando volvieron estuvieron juntos en el balcón, ¿no? Con Alfonsín. Álvaro, con lo que acabas de describir es importante que le aclares a la gente. Alfonsín tenía un problema, la gente en la calle quería marchar sobre los cuarteles y sabía que iba a haber derramamiento de sangre. Y Alfonsín les decía a Cafiero, los que estaban al lado, hay que hacer que la gente se vuelva a su casa. Había que convencerlos para que se vuelvan. Y además porque Aldo Rico, trato de no generalizar sobre todo los Carapintadas, porque ahí había héroes de Malvinas, había tipos que incluso lo testimonian después de Alfonsín, que le dijeron a Alfonsín, mire, la verdad, la situación de nosotros después en Malvinas es ruinosa, digamos. Y le contaron cómo habían vivido la situación en Malvinas y demás. Es decir, había de todo, digamos, en ese cuartelamiento. No es que estoy diciendo que algunos eran inocentes y otros no, digamos, sublevarse contra las autoridades, las instituciones de la democracia es un delito en todo momento. No, y además le comunicaron a Alfonsín cuando le preguntó hasta dónde van a llegar. Pero uno era Álvaro Rico, que decía que no tenía mayor temor respecto al derramamiento de sangre, y otros eran otros de los que estaban ahí adentro. Bueno, se volvió, Rico depuso las armas, Alfonsín dio ese discurso, pero el precio a pagar fue que durante ese mismo año de 1987, con posterioridad, se aprueba la ley de obediencia ética, que el alfonsinismo siempre va a decir, en realidad esta es una ley conteste con el programa de gobierno de Alfonsín, que Alfonsín había presentado en la campaña electoral, en el famoso acto de Ferrocarril Oeste, es decir, obediencia de vida
Es una norma que establece que hasta determinado grado militar se impartieron órdenes y que de ahí debajo, bueno, tenían que ser ejecutadas con la debida obediencia, ¿no? Pero bueno, para muchísimos sectores de la sociedad, la interpretación que quedó es que el gobierno, bueno, había terminado cediendo terreno frente a la presión de los militares. La verdad es que las interpretaciones son libres, los hechos son sagrados. Fue el primero de los alzamientos cara pintada, fue la primera amenaza de un amotinamiento militar que podría haber derivado en un golpe de Estado. Había cualquier cantidad de cuarteles levantados en armas y finalmente primó la democracia, no hubo derramamiento de sangre y el carril de las instituciones y de las garantías constitucionales se impusieron. Quiero hacer hincapié en lo que acabas de decir, los hechos son sagrados, las opiniones son libres, hay que juzgarlo, Alfonsín, teniendo en cuenta lo siguiente: 3 alzamientos militares en una democracia recién recuperada, 13 paros generales que le hizo la CGT y tenía la mayoría de los medios de comunicación en contra. Y cuando iba a dar discurso al campo lo silbaban y aún así él les hablaba de democracia. Entonces juzguemos los hechos en ese momento, no ahora. Y además se logró mucho. Se logró muchísimo. Sumo a eso la ingobernable deuda externa que había heredado de básicamente los militares, que bueno, verdaderamente todo el mal que hicieron, lo hicieron bien. Sí. Cuando él asumió, Alfonsín, si mal recuerdo, la inflación estaba por encima del 300% anual. Sí. Y la economía era escuálida. El país no producía nada. Esas son las circunstancias. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos, querido. Nos vemos el próximo domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque